Bueno, buenos días. Un saludo ambientalísimo a todos los asistentes a este importante panel de peligros territoriales. No quiero aparecer como prepotente, pero quería señalarles que me siento como pez en el agua en este tema, porque durante estos 7 años hemos podido construir muchos tejidos sociales ambientales en el territorio. Y decía que me muevo muy bien en este panel porque conozco el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro ambientales del departamento del Tolima. Conozco muy bien el trabajo que se ha desarrollado a través de las reservas de la sociedad civil que se han declarado en el departamento del Tolima. Para hacerles un abrebocas, el Tolima tiene 16 reservas de la sociedad civil debidamente reconocidas y registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo. Y especialmente contar con la experiencia de Ariel Cifuentes, promotor del ecoturismo desde la DIAN. Tenemos 3 personas que día a día conocen el tema y desarrollan actividades. Entonces yo podría hacer una primera pregunta, que cada uno se presente y hagan y resalten el esbozo de su tarea en su rol de construcción de tejido social. Empecemos por Ligia. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ligia Regocé, soy ingeniera forestal y especialista en gestión ambiental y evaluación de impacto. Y hace tal vez unos 22 años, la Fundación de Estudios Profesionales viene trabajando en el territorio tolimense, también en Caldas, en Quindío y en Nariño, en el tema ambiental. Digamos que desde esta perspectiva, los profesionales que hacemos parte de la Fundación estamos dedicados al trabajo ambiental y a, digamos, acompañar a las comunidades desde un aspecto fundamental y es desde el ejercicio del conocimiento. Es decir, la compañía que los profesionales que hemos tenido la posibilidad, precisamente como lo presentaba en el panel anterior, de asistir a la educación superior en cualquiera de sus instituciones departamentales o nacionales, digamos que nos hemos dedicado a acompañar a las comunidades en ese proceso de trabajo de restauración ecológica, educación ambiental, de agroecología y de la investigación y del acompañamiento participativo para el ejercicio socioambiental. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Gisela Sánchez Castiblanco y hago parte del equipo de la Reserva Natural Entre Aguas y pues les voy a contar un cuento. Eso hacemos en turismo para generar experiencias. El cuento inició hace 9 años. Una familia enamorada del campo decidió dejar la ciudad, irse a cuidar una montaña y sumar al desarrollo rural a través de la estrategia de turismo de naturaleza el cuidado de una montaña. Entonces fue así como hace 9 años dejamos Ibagué, nos fuimos para Coello Cocora y allí, desde lo que cada uno de nuestros familiares sabe y estudió, le sumamos a este proyecto. Hacemos educación ambiental experiencial con nuestros turistas y tenemos un tejido social alrededor de, primero, nuestros vecinos, la comunidad que nos rodea. Nosotros somos parte de la vereda San Simón, parte baja. Tenemos un trabajo muy importante con los niños de nuestra región, que pues me gustaría ahondar en cada uno de estos temas más adelante, a través de nuestros pares, que son otras personas que también tienen proyectos de vida en torno a lugares naturales, que es la Red de Turismo de Naturaleza, que somos socios fundadores de esa organización, a través de otros actores que son todas esas personas que lideramos el desarrollo del turismo en el Tolima, que ha sido una tarea muy difícil porque el Tolima no es reconocido como un destino turístico. Entonces también tenemos un tejido con estas personas y también obviamente con todas las personas que nos visitan, que es un tejido también, digamos que social, cultural y económico, porque pues ellos solamente nos aportan, pero hacemos una construcción realmente de conocimiento con ellos a través de las visitas que nos hacen en nuestra montaña. Muy bien, Gisela. Doctor Ariel Cifuentes. Buenos días a todos. Yo no soy promotor de ecoturismo en el área, pero puedo serlo. Está tratando. No me puedo quedar atrás con un cuento
como introducción. En Lejanías Meta, en 2016, y tenemos que decirlo que en torno a los beneficios del proceso de paz, se dio un súbito torrente de turistas para unos atractivos de los cuales tal vez más adelante vamos a ver por lo menos una fotografía, y súbitamente decía, les llegó 4.000 turistas en un día, pero en paseo de olla. Entonces mi intervención, cuando llegue el momento, va a tratar de señalar qué tenemos que hacer para pasar de paseo de olla a un manejo sostenible de los proyectos ecoturísticos. Muy bien, doctor Daniel. Toca un tema supremamente importante que no hay que desconocer: los procesos de convivencia que se están evidenciando en el territorio. En el departamento del Tolima ahora hay gente que va al Cañón de las Hermosas, al Bosque Galilea, al Páramo Ana de Mechilí, a muchos sitios, como lo señala el doctor Ariel, y ese es todo un mundo por descubrir. Y ahí, desde luego, es donde las autoridades debemos estar poniendo los tejidos territoriales, los tejidos naturales que surgen de ese entorno. Entonces yo podría lanzar una primera inquietud con relación a eso que toca el doctor Ariel, el proceso de paz, mal o bien, con sus gracias y con sus desgracias, sí ha servido para construir territorio y tejidos en esas áreas, doctor Cifuentes. Empecemos por el doctor Cifuentes. Desde luego, precisamente por sus características, que se trata de proyectos que surgen con una escala muy pequeña y que son, digamos, su desarrollo, su implementación recae en los hombros de las comunidades locales que tratan de explotar un atractivo turístico, pero que no tienen los conocimientos, las capacidades para hacerlo de manera sostenible. Entonces, con el proceso de paz, digamos, se ha activado, y no estoy hablando solo del proceso de paz firmado en 2016, sino desde que ha habido esfuerzos de pacificación, se ha mejorado la accesibilidad a esos proyectos, a esas localizaciones. Entonces, desde entonces se está viendo los efectos benéficos de estos proyectos, de estas iniciativas para la paz, que yo reivindico como su principal contribución, porque si uno lo mira por escala, el impacto socioeconómico no es tanto. El impacto cultural sí lo es porque en esencia el ecoturismo plantea y se sustenta en la idea de la conservación de los ecosistemas. Pero para no desviarme de la pregunta, creo que su contribución es sustancial a esos efectos. Bueno, con respecto al ecoturismo y turismo de naturaleza, es obvio que el tema de la paz hace que a nivel nacional e internacional se establezca un marco de seguridad para poder visitar los sitios rurales. Entonces es fundamental para el desarrollo de nuestro ejercicio. Y la relación entre Ibagué y Coello, antes recuerden que casi no podíamos salir hacia Coello, hacia Tutumo. Sí, los diferentes prestadores de servicios, ha sido evidente su crecimiento en los últimos años. Coello, Cocora, sin embargo, es una zona que, al ser tan cercana del casco urbano, o sea, estamos a 5 minutos del barrio Boquerón, no ha tenido así muchísimo problema en la parte de violencia. Sí hay algunas veredas hacia Arantas, entonces realmente, y nosotros pues tampoco digamos que hemos vivido como tal todo ese problema de violencia, porque pues llevamos solamente 9 años en el territorio, pero sí en el tema del turismo se ha evidenciado pues que ha crecido mucho el aumento como tal tanto de nacionales como de extranjeros gracias al tema de la paz. Ligia, desde su enfoque profesional,
¿Qué podría aportarnos con relación a este tema? Bueno, yo creo que hay algo importante y es que con el proceso de paz, en términos no solo reales, pero el imaginario de los territorios en conflicto cambió. El solo hecho de esa posibilidad que plantea el doctor Cardoso de si se puede ir o no, digamos que más que en la realidad es el imaginario, es la posibilidad de estar en el territorio, pero también es que en muchas zonas los actores del conflicto, como digamos, se congregaron o se dispersaron o cambiaron de actividad. Entonces hay una mayor, digamos, hay un mayor tránsito de personas en las zonas. Entonces lugares como Roncesvalles, por ejemplo, en el Tolima, zona de páramo, digamos que ya empieza a tener importancia y preponderancia para la visita de turistas. Pero también hay algo que decir del proceso y es que permite que también las comunidades piensen otras cosas y tengan, incluso los que no aspiraban a tener una condición turística, empiezan a apreciar sus recursos y empiezan a considerarse y a ver la posibilidad de desarrollar este tipo de actividades. Les contaba al inicio que en el departamento del Tolima se han tenido construyendo los tejidos territoriales extraordinarios. Ejemplo, un niño en el fragor de la guerra en el Cañón de las Hermosas, que creció en torno del conflicto, ahora es un líder promotor del aventurismo en el Cañón de las Hermosas, solo para ver el gallito de roca, por ejemplo. Y en torno a él, Diego Ceballos, se ha construido todo un tejido entre la Junta de Acción Comunal del Cañón de las Hermosas, de San José de las Hermosas, y ya están llevando turistas nacionales y extranjeros a ese importante sector. Otro tejido social que se ha construido de una forma natural, el de las mujeres cabeza de familia del Bosque Galilea en Villarrica, en Cunday. Extraordinariamente, las mismas señoras son las que se organizaron y son las que hacen el avío para los caminantes. Ellas se entregan el avío, les venden el avío y los esperan para el alojamiento en el Bosque Galilea. Aquí en Anaime, Chilí, el páramo que le provee a todo el centro del departamento de Tolima más de 45 millones de metros cúbicos de agua a todo el departamento, Anaime, Chilí. Un tejido social, ambiental, de más de 30 familias que ahora están recibiendo un pago por servicios ambientales precisamente por haber cuidado ese páramo durante tantos años y que por fin le estamos reconociendo. Esos 3 ejemplos, y así tenemos más de 16 ejemplos de tejidos rurales que se han conformado naturalmente producto de esos beneficios. Pero la pregunta sería, las autoridades locales, las autoridades regionales, ¿qué podríamos hacer para lograr potenciar y visibilizar esos ejercicios que hacen ustedes en el territorio? Cuéntenos la experiencia con relación a eso. ¿Qué papel deben jugar las autoridades ambientales, las autoridades municipales, las gobernaciones del país para poder tener una relación y no tener ese famoso turismo de chancleta en los sitios, sino tener algo organizado que construya comunidades y tejidos? Bueno, creo que el caso del Metas proporciona bastante evidencia de lo que debe hacerse en materia institucional y digamos con propósito de construir una cadena de valor y una cadena productiva que haga sostenible los proyectos ecoturísticos. El Parque Natural de la Macarena y la explotación ecoturística que dentro de él se hace fue tomado como uno de los 5 proyectos piloto para el programa de turismo, paz y convivencia que lanzó el gobierno anterior. Y digamos, hecho una semaforización de los eslabones de la cadena productiva de esos proyectos, a pesar de que, digamos, de que todavía no logra extender a todos los atractivos turísticos que hay dentro del parque el encadenamiento que es necesario para hacer un manejo adecuado de los mismos y potenciar el número y el impacto social,
económico, ambiental, institucional, cultural y político. A pesar de eso, la Macarena se constituyó como digamos, dentro de los 5 es el piloto más avanzado. Entonces, allí, gracias a que el Ministerio del Ambiente, la Unidad de Parques Nacionales, la Corporación Cormacarena, el Departamento del Meta, que había gozado de los beneficios de las regalías, pero digamos en los últimos 5 años se le han aumentado esos recursos, y los municipios todos están trabajando en la misma dirección. Adicionalmente, los programas de cooperación presentes desde los tiempos del programa de consolidación y ahora más recientemente con, digamos, la GIZ ha jugado un papel crítico en esa materia. Entonces, digamos, al punto de que a partir de la experiencia de la Macarena se ha logrado o se ha buscado por lo menos hacer una asistencia técnica horizontal hacia los otros 4 proyectos y a otros que se dan en la región. Entonces yo creo que institucionalmente se ha logrado articular los esfuerzos de instituciones públicas, privadas y de la cooperación en función de los propósitos de estos proyectos. Aún quedan cosas por subsanar, vacíos por subsanar. Entre ellos, debo anotarlo, que en el campo institucional público sobre todo, parece que nos contentáramos y nos limitáramos a lograr el cumplimiento formal de las condiciones. Por ejemplo, se necesita fortalecer a las organizaciones, necesitamos capacitaciones, pero la capacitación en abstracto no resuelve los problemas. No basta con graduar a las organizaciones y a su talento humano, sino que hay que seguir los eslabones de la cadena para garantizar que todas las condiciones se dan para la sostenibilidad de los proyectos. Ciertamente los que hemos tenido la oportunidad de ir a Caño Cristales, por ejemplo, se asombra uno del tejido que se ha construido en ese sector. Llega uno al aeropuerto y ahí está el operador turístico, escoge uno el operador turístico, escoge el operador turístico y lo llevan los de la cooperativa de camperos al alojamiento. Llega uno al alojamiento y son las señoras de ahí de la Macarena, en la cual lo recibe y le da el alojamiento. Posteriormente los lancheros, la cooperativa de lancheros y los jóvenes de ahí de la Macarena son los guías, y queda uno aterrado que en plena área le sirven a uno el almuerzo en mesas iguales a estas, intactas. Cuando ya uno termina de almorzar, desaparecen las mesas debidamente organizados sin un solo residuo. Esos son los tejidos que hay que potenciar en esa clase de ejercicios. ¿Qué pudiéramos agregar de la experiencia de ustedes? Bueno, nosotros hemos desarrollado pues varias alianzas con diferentes instituciones alrededor de este tiempo y pues han sido muy beneficiosas. Pues primero, como decía Ligia, lo importante es que ahora las comunidades reconocemos los recursos y los atractivos naturales que tenemos para ponerlos obviamente en valor del desarrollo pues local. Y nosotros lo que hemos hecho es aprovechar y también pues obviamente exigir esos espacios para poder promocionar estos sitios. Hay una participación pues directa de todo el sector en escenarios como por ejemplo el clúster de turismo que ha liderado la Cámara de Comercio, como los negocios verdes que ha liderado Cortolima, como las diferentes asociaciones que han surgido en todo este tiempo, como la asociación de Totumo, de Cañón del Conveima, de Chucuní, de San Bernardo, del Salado. Entonces, yo pienso que lo más importante como tal es reconocer que tenemos esta gran riqueza, conocerla para poderla amar y valorar, y establecer diferentes actividades. Por ejemplo, en el tema de los paseos de olla, que es una constante en nuestros atractivos naturales, la participación directa educativa
de la policía como tal, de la Secretaría de Desarrollo de Ambiente, de manera más constante. Yo pienso que ¿qué les podríamos exigir? Pues solamente que haya mayor presencia, que no sea solamente en temporadas, porque en temporadas es que vemos esa cantidad alarmante de turistas de paseo de olla, sino que sea algo constante, que sea muy educativo, no ya sancionatorio como a veces nos dicen nosotros la policía, que nos reúne y nos dicen no, pues es que nos toca ya emplear el código de conducta, pero sí hacerlo mucho más constante para que sea, digamos, con una parte de formación directa en cada uno de los sitios que reconocemos como de gran, pues que tenemos una gran proyección a nivel nacional e internacional para poder ver esos escenarios, pues teniendo obviamente en cuenta que pues es un derecho de todo la parte de recreación, pero que sí nos falta muchísima educación ambiental para poder cuidar estos lugares. Ligia, ¿qué nos puedes aportar con relación a ese punto? Creo que hay un aspecto bien importante en la pregunta que hace y es ¿qué podemos hacer institucionalmente? Creo que hay un aspecto muy importante y es cómo desde la corporación, por ejemplo, como autoridad ambiental regional, se ayuda a empoderar a la primera autoridad ambiental local, el alcalde. Porque entonces resulta que en los municipios estamos esperando todos a que llegue la corporación a resolver todo. Y tanto los habitantes como el mismo alcalde desconocen que la primera autoridad ambiental es él. Entonces creo que un ejercicio muy interesante sería trabajar darles esa fuerza de autoridad ambiental a los alcaldes en todo el departamento para que efectivamente contribuyan a desarrollar las actividades de la mejor forma, no esperando que vengan los de afuera o que venga la corporación a resolverlo cuando eso localmente se puede hacer. Un segundo aspecto tiene que ver con la promoción y la elaboración de inventarios de oferta y demanda de recursos naturales y de servicios ambientales. La corporación ha avanzado bastante y digamos que hizo de hecho una publicación excelente a nivel departamental con los principales, pero si uno se va a cualquier municipio pueden contarse no sé cuántos atractivos. Digamos que casi que se queda corto y ese inventario real no existe. Cuando uno llega a los municipios, entonces usted va a Rovira y le dicen que es un encanto de manantiales y de verdad que sí, pero resulta que entonces adolece de otras cosas. Usted se va a los valles, entonces es el paraíso escondido y así en Cunday tiene sus cuevas y demás, y hay una cantidad de cosas en cada territorio, pero no hay un inventario real de eso, y eso se puede construir, digamos, de la mano también con las comunidades, con las organizaciones sociales que están allí, los conocen y digamos los transitan, y con las autoridades ambientales. Y un tercer aspecto tiene que ver con recuperar, creo yo, un ejercicio de las agendas ambientales. Hace unos años se trabajaron las agendas ambientales y creo que en algunos municipios todavía hay acciones que se hacen en torno a ello, pero digamos que es el momento como de actualizarlas y ponerlas a tono, ya no solo de lo que existe, sino también unirla con unos ejercicios muy importantes de tipo cultural. Es decir, en todos los municipios tenemos una cantidad de actividades durante el año que están relacionadas con los recursos naturales, con el agua, con el sol, con la tierra, con el uso o con la apropiación artesanal. Creo que podrían generarse allí unas interesantes acciones en las cuales la institucionalidad, las organizaciones, la empresa privada y la autoridad ambiental puedan trabajar, digamos. Y ya está calentando el parche porque ciertamente los 47 municipios del Tolima perdieron el año en este periodo de 4 años porque no actualizaron y ajustaron sus esquemas de ordenamiento territorial. De 47 municipios, solamente 18 municipios alcanzaron a hacer los ajustes. Y ahí perdimos una oportunidad para poder consolidar esos procesos de tejido ambiental en los territorios. Ligia toca ese tema que es básico, pero ¿qué podríamos hacer desde la sociedad civil para mejorar esas condiciones? ¿Qué podríamos hacer para mejorar las condiciones en planeamiento de mejorar los componentes ambientales y sociales de los territorios? ¿Qué faltaría? Yo quiero mencionar
para darle continuidad al ejemplo que puse, al cuento de lejanías, 4 cosas que hicieron allá, que son muy interesantes y son las mínimas que hay que hacer para garantizar el manejo sostenible del proyecto. Lo primero es que la llegada de aquellos 4.000 turistas súbitamente produjo 17 toneladas de residuos y conflicto entre la comunidad local. 6 finqueros y sus familias que tuvieron que ser resueltos. O sea, la única forma para manejar los atractivos era que se pusieran de acuerdo. No podía mantenerse como paseo de olla, porque los daños ambientales que generan son perdurables. O sea, no solo para el fin de semana, sino que afectan ecosistemas estratégicos frágiles. Entonces se organizaron. Hoy son una organización. Lo segundo fue que como resultado de la organización cobran 7.000 pesos, una suma que no es alta porque incluye el costo del parqueo, un seguro y la entrada a todos los atractivos que ahí son como 6 y capacitación. Es necesario que capacitaran para asumir sus roles de manera organizada. Obviamente de ahí derivó también el manejo de los residuos. Se parte de que los visitantes tienen que devolver todo lo que no sea degradable, tienen que llevarlo nuevamente a su ciudad de origen, que en este caso generalmente es o Granada, San Martín o Villavicencio. El 90% de los visitantes de los proyectos de la zona de Ariari y Macarena son de Bogotá. Y finalmente, entre las cosas que se dieron con apoyo de las organizaciones, la institucionalidad y la cooperación, se hicieron estudios de capacidad de carga, que es necesario para hacer un manejo adecuado de esos proyectos. Eso, digamos, no gusta mucho a las comunidades porque digamos, en este caso les bajó como a 200 personas al día, pero es lo que puede manejarse de manera sostenible. Hay que hacer estudios de capacidad de carga que son costosos, pero en el caso de esos proyectos lo financió la cooperación y lo hizo Cormacaida. Sí, yo pienso que lo que tenemos que hacer es planear estos diferentes eventos del transcurso del año con un grupo interdisciplinario, pues donde estén todos los diferentes aliados, donde esté la comunidad, también las partes institucionales y gubernamentales, porque uno evidencia que a veces lo que falta es como liderazgo, tomar la batería porque todo el mundo responde. O sea, uno organiza un evento y todo el mundo realmente está a favor, obviamente, del cuidado del planeta, de mejorar pues nuestro ambiente. Entonces, nos toca tomar la vocería desde las diferentes instituciones que estamos aquí como echándole cabeza al cuento y hacer una planeación durante el año concertada con las diferentes instituciones. Pues creo que hay algo muy importante para las organizaciones sociales y es el tema de la información y la formación. Digamos que en la mayoría de los casos, muchos de los aspectos por los cuales no se tienen en cuenta las regiones es por falta de información de los mismos, digamos, de los propios. Y creo que a eso hay que trabajarle mucho. Y además creo que hay algo importante y es que creo que es necesario construir la imagen territorial propia, local. O sea, creo responsabilidad de las organizaciones sociales y creo de las organizaciones no gubernamentales que acompañamos esos procesos, que haya una construcción propia de identidad, que haya un conocimiento, y eso incluye después los ejercicios técnicos de los cuales habla Ariel, ¿no? Entonces, el estudio de capacidad de carga y demás. Pero una cosa es lo que yo me sueño con hacer y otra cosa es lo que soy capaz de hacer en el territorio con los recursos y con lo que me oferta, ¿sí? Entonces uno quisiera hacer muchas cosas, pero resulta que no soportas más de tantos habitantes o no tienes tanta agua o necesitas hacer una adecuación para ello.
Entonces creo que es muy importante como que hacer un reconocimiento propio en los territorios frente a eso y determinar realmente qué es lo que queremos y con lo que queremos, qué es lo que podemos realmente hacer. Muy importante, organización, planeación, información y formación. Ciertamente en el departamento del Tolima, en los últimos 6-7 años se ha promovido mucho la visibilidad del potencial de aviturismo que tiene el departamento. Y las estadísticas lo señalan. Ha quedado el departamento del Tolima 2 veces en el primer puesto en el Big Day que se hace anualmente para hacer el mayor número de avistamientos de aves en el mundo en ese día. ¿Qué podríamos nosotros señalar? Que en efecto el departamento del Tolima ya deja consolidado más de 65 rutas de avistamiento de aves, en las cuales en torno a ellas se están construyendo tejidos comunitarios y tejidos organizacionales para promover esa actividad. Gisela ha sido una de las promotoras más importantes del aviturismo en el Tolima. Incluso uno de los logros es lograr conformar el Comité Departamental de Aviturismo, y han surgido nuevas organizaciones como la Asociación de Ornitólogos del Tolima, ASOCEFA, que ha sido puntal importante para promover el aviturismo. Quisiéramos que en torno a ese concepto pudiéramos explicar los avances que hemos logrado en visibilizar al Tolima como potencial del aviturismo. Bueno, yo quiero primero que todo agradecerle aquí públicamente, porque dicen que los agradecimientos y todas las exaltaciones deben hacerse público. Yo hice la pregunta no con ese ánimo, ¿no? No, es que realmente si no estamos enamorados de algo, pues es difícil que le echemos corriente al tema. Y pues gracias al doctor Cardoso se ha logrado avanzar mucho en el tema aviturístico. Pues tenemos en cuenta que Colombia es el país número 1 con mayor número de especies, que es algo que hasta ahora está naciendo, porque es que tenemos muchísimo potencial y estamos iniciando en una gran tarea, pero ya tenemos un diagnóstico tanto de ese número de especies como de las empresas que estamos trabajando en el tema, y también en la parte de formación, que es tan importante para poder realmente ofertar un destino con todas las de la ley, con bases científicas. Y ahí está también el tema de la Universidad de Ibagué y Colciencias, que también han hecho parte de este gran proceso. Todo inició hace varios años cuando comenzó el Tolima como a despertar al tema del aviturismo, porque estábamos como adormecidos, nos lleva muchísimo, por ejemplo, Caldas, pero comenzamos a trabajar con ese festival de aves, que pues en un inicio fue un proyecto que se llamó Ibagué a vuelo de pájaro. Ibagué a vuelo de pájaro fue la visita de un gran ornitólogo a nivel nacional, Sergio Campo, y él vino y nos visitó algunas reservas y se dio cuenta pues que obviamente pues tenemos muchas zonas de conservación, muchísimas aves, y se inició entonces el Festival de Aves, el primer festival, ya llevamos el 5º Festival de Aves, en donde lo que se ha logrado es hacer precisamente un tejido con biólogos, con dueños de reservas, con estudiantes, con las diferentes instituciones y organizaciones, y se ha ido avanzando precisamente en esa parte académica también, no solamente promocional, sino las bases. Entonces se dio otro proyecto que se llamó, bueno, el nombre es grandísimo, que se hizo con Colciencias y con la Universidad de Ibagué, en donde ya no fue a vuelo de pájaro, rápidamente que un ornitólogo viniera y a mediodía observara y escuchara qué aves teníamos nosotros en el territorio, sino que se hiciera una caracterización de 6 meses, en donde cada mes, todo un día, iban 2 biólogos que se alternaban durante estos meses para hacer toda una caracterización que pudiéramos nosotros tener el aval, ¿sí?, académico, de poder ofertar ya ese número de especies a nuestros turistas, avituristas que son muy bien educados, que son personas, solamente un segmento de mercado de profesionales, son personas que saben mucho, que viajan también constantemente, y que tienen que tener obviamente toda una confianza en el destino que van a visitar para poder obviamente recomendar lo que es lo que nosotros queremos. Este proceso ha sido un proceso muy enriquecedor, porque como lo decía el doctor Cardoso, se fue avanzando de un club de aves, que fue también algo que se envió a nivel nacional como unos lineamientos de que comenzáramos a tomar en cuenta el tema del aviturismo. Ya de un simple club se creó la Asociación Tolimense de Ornitología, ya se lleva con esta organización más de 2 años, y se han ido gestionando diferentes proyectos, se han buscado también aliados estratégicos en la parte promocional. Es así como tenemos diferentes personas pues fijándose mucho más en el Tolima,
a través de los eventos, a través de también las tomas fotográficas que se han logrado con diferentes fotógrafos a nivel internacional, a través también de todo lo que hemos hecho nosotros como Reservas Naturales y los diferentes biólogos que están también haciendo investigación. Entonces es como toda una onda creciente que nos enamora cada vez más. La gente sale a pajarear una vez y créanme que se meten en el cuento y se va sumando, y no solamente una persona en la familia, sino que ya toda la familia se va a meter, algo que también queremos ustedes que se vinculen, porque digamos que las aves son como un animalito que es fácil de ver, ¿no? Ustedes saben que tenemos riqueza muchísima, pero los mamíferos nos salen corriendo, no los podemos ver, muchos se camuflan, se esconden. Las aves son una hermosura y muchos colores, y es la mejor estrategia de nosotros comenzar a evaluar un ecosistema, porque detrás de una ave hay toda una cadena alimenticia, ¿sí? Entonces, estamos hablando de las aves, pero detrás de las aves hay muchísima biodiversidad que estamos conservando. Entonces, es una gran tarea. Las reservas naturales estamos en la tarea, yo creo que es muy grande a nivel también departamental toda la gente que está trabajando en ello, además de los diferentes semilleros, que yo creo que esa es como o sea, lo más gratificante, ¿sí? Es el futuro, pero lo más importante en este momento es que hemos logrado también un trabajo fuerte con los niños de diferentes territorios. Hay clubes de niños en Río Blanco, hay clubes de niños en San Antonio, en Planadas, en Roncesvalles, ellos también en el Líbano, pues en Cuello Cocora también tenemos uno, en Murillo. Entonces son esos chicos que desde su formación, ustedes saben que la parte de educación en primera infancia y todo el tema de marcarlos como en esa etapa de crecimiento, pues van a ser seres mucho más sensibles a todos esos retos que tenemos nosotros por mejorar pues nuestro ambiente y pues obviamente potenciar también esos atractivos naturales que generan pues un desarrollo rural sostenible, que es lo que nosotros queremos a través de la conservación de la biodiversidad de nuestro país. Hemos marcado la pauta con el tema del aviturismo, pero en el Tolima también se están consolidando una serie de tejidos importantísimos. El esfuerzo que anunció el profesor Héctor con relación a la ruta del cóndor es un ejercicio extraordinario, es tener la paciencia del pescador para poder hacer la espera de que el cóndor vaya a empezar a llegar, y en torno a ese avistamiento se estaban haciendo recorridos, se estaba construyendo un tejido. Esa es la pérdida y quiebre que se deja de tener a partir de la muerte de Carlos Salinas, por ejemplo, o la ruta de seguimiento de la jaguar en Mariquita, cuya vereda no puedo decir porque por obvias razones, pero ya hay unos recorridos en los cuales siguen la ruta de una pareja de jaguares que tenemos en el norte del Tolima, libres en el entorno del río. Sí, perdón, tú meto la cucharada ahí, pero es algo tan importante en la parte de construcción de tejido, porque en el campo todos estamos acostumbrados a ese paisaje hermoso, ¿sí? Que no lo valoramos. Y en estos procesos de investigación, cuando va el biólogo y le muestra como la importancia de ese animalito a toda una comunidad y cómo toda esa comunidad se vuelca realmente a hacer esa investigación participativa, enamorarse de todo lo que tiene. Eso yo pienso que es algo muy, muy valioso realmente de esa construcción, porque los campesinos tienen una información que realmente no se valora, ellos no la valoran, pero cuando ya viene alguien de afuera y les hace caer en cuenta, y bueno, mire, esta ave qué es lo que come, esas huellas, es muy, muy, muy lindo ver cómo se crece alrededor del cuidado de ese recurso natural y cómo realmente la gente fluye, ¿sí? Y como les digo, es también un tema de diferentes generaciones. Entonces ver al viejo que conoce durante todo el tiempo, que ha sido muy buen cazador, porque esa es la otra cosa. La mayoría de personas que saben han sido cazadores, entonces es transformarles también mentalmente que bueno, ese pajarito tan lindo que usted estuvo cazando, que le echó cauchera, como ahora nosotros queremos es que usted nos cuente qué es lo que come, qué es lo que tenemos que sembrar para conservarlo, que usted le cuente también a sus nietos. Entonces es muy enriquecedor todo lo que nosotros podemos hacer alrededor del trabajo con el aviturismo. El concepto que nos dice Ligia de información nos hace resaltar, por ejemplo, un ejercicio de tejido ambiental que se está construyendo en Santa Isabel. Aquellos campesinos que vivían en zona de amortiguación, que hacían cacería al puma, que les mataban las ovejas y el ganado, ahora son cuidaderos y se les está retribuyendo para no matar el puma, al contrario, para hacer una buena práctica ambiental.
Fíjense que esas son las relaciones las interrelaciones que nos pide la agenda del tejido territorial. Dije. Creo que hay algo importante que tener en cuenta también allí, y creo que la academia, los programas de economía y los centros de estudios regionales tendrían una tarea importante en algo que menciona Giselle, y es lo que tiene que ver con el ejercicio de la valoración. El ejercicio de la valoración económica ambiental creo que es de los más importantes y que no hemos tenido en cuenta, porque tal vez, bueno, digamos que en el ejercicio de la conservación y de fomentar esta, nos vamos mucho en la intencionalidad. Entonces es el ejercicio del sueño y del querer conservar, porque es importante, obviamente porque nos toca, porque tal vez sentimos angustia frente a los procesos de degradación, pero hay un ejercicio de relacionamiento social en la economía que tiene que ver con el valor, ¿sí? Y entonces es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces no sabemos. Entonces hemos aprendido mucho con el tiempo, y creo que es muy valioso ese esfuerzo, a apreciar y, digamos, a valorar desde lo cualitativo, ¿sí? Pero resulta que es necesario empezar a hacer los ejercicios cada vez unidos al ejercicio de la valoración económica, porque eso nos da, primero, la posibilidad de tener cifras e información para las cuentas ambientales nacionales, porque nos permite efectivamente tener información y conocimiento de los territorios, porque ayuda a los estudios de capacidad de carga, pero además porque le puede enseñar a las organizaciones a valorar lo propio en todos los sentidos, no solo en el aspecto de la contemplación o la conservación. Entonces creo que sería importante llamar como a esa revisión también desde el ejercicio de la valoración económica ambiental. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Para rematar, porque yo veo que hay varias preguntas, porque hay que dejarnos aprovechar. Ya para rematar bajo ese concepto, ¿qué podríamos agregar también? Pienso que entre las cosas que hay que hacer está el propiciar un cambio cultural que va de una palabra tan sencilla como conservación, que trasciende el ámbito ambiental. Cuando una comunidad y un individuo se dispone a conservar, es porque ha generado una conciencia, y esa conciencia le da para cambiar su estilo de vida, con impacto, por ejemplo, en sus hábitos de consumo, con impacto en el cuidado de los ecosistemas, con impacto en la convivencia. Me parece que en ese sentido hay mucho todavía por hacer, porque desafortunadamente no hemos llegado a ese punto. Sin embargo, quiero destacar también que el otro cambio cultural que está asociado también a esa expresión de conservación se refiere al de la convivencia en función de la construcción de paz. Entre las cosas que encontramos en la revisión de los proyectos ecoturísticos, el aporte más valioso de todos ellos va en función de la paz, de la convivencia, de la inclusión, incluso de valga la redundancia, de las personas que han dejado las armas y decidieron, por ejemplo, participar en la explotación de esos proyectos, el rafting y muchos otros. Sin embargo, hay que decir que en eso todavía hemos avanzado, estamos en un lugar muy incipiente, pero vamos en la dirección correcta. Muy bien. No sé si quieren hacer preguntas y cómo moderamos entonces las preguntas. A ver. Jaime. Sí, muchas gracias. El micrófono. El micrófono. Hemos escuchado pues, intervenciones alrededor de los negocios verdes, y hay muy buenos ejemplos de cómo estos construyen tejidos territoriales. A mí me gustaría tener la posibilidad de escucharlos, así sea brevemente, hablar de los servicios ecosistémicos y particularmente responder la pregunta si, por ejemplo,
estas nuevas hidroeléctricas que se están impulsando en el departamento de Tolima también construyen tejidos territoriales. Insisten en calentar el auditorio. Calentar el O sea, auditorio. les voy a dar el ejemplo Quien en la vea a experiencia de la Jaime. autoridad ambiental. En la experiencia de la autoridad ambiental, Jaime. El tejido social que se organizó en Amoyá en torno a la hidroeléctrica Amoyá, en Chaparral, construida en pleno fragor del conflicto en Chaparral. Un sector que no quería que se construyera y otro sector que sí se quería que se construyera. Vaya, mire usted el tejido social que se ha organizado allá con relación a los recursos de transferencia del sector eléctrico que actualmente está produciendo la hidroeléctrica Amoyá. Se empezaron a construir con las mismas comunidades su sistema séptico. O sea, ¿cómo es posible que allá en Caribe las Hermosas todavía los campesinos estuvieran haciendo sus necesidades en la platanera? Y en torno a eso empezaron ellos a vislumbrar cómo pueden mejorar sus condiciones de vida con trabajo propio y con beneficio de ese recurso que ellos están generando. Le coloco el ejemplo. En Amoyá, la comunidad de Amoyá, están haciendo biofábricas comunitarias para producir fertilizantes, abonos orgánicos sin ningún químico. Los sistemas sépticos, los mejoramientos de vivienda que se están desarrollando en el sector a través del recurso de la transferencia del sector eléctrico, para aquellas que generan recursos del sector eléctrico. Hidrojucuana, que cuando ustedes van hacia Roncesvalles, ustedes ven en la montaña el tubo que cae y vuelve al río. Hidrojucuana, que ahora maneja Celsia. Miren cuánto Roncesvalles hubiera podido pensar que solo en el plan de manejo de 5 años, a un plazo de 5 años, pueda tener más de 2.700 millones de pesos en proyectos de plan de manejo para mejorar la cuenca. ¿Cuánto? Y ahora Hidrototario. Yo le decía, y en mi caso es acusado de que soy defensor de Hidrototario, pero es que siendo objetivos, les decía yo ayer a unos estudiantes, vean, conocen la bocatoma de Hidrotolima aquí, que es la que capta el agua para el canal de Pirolito que pasa por acá. Es igual la bocatoma, igualita. La única diferencia es que en vez de canal va a tener un túnel y vuelve la recoge y la vuelve a... ¿Cuándo podría Anzoátegui pensar que en un plazo de 5 años pudiera tener solo por los beneficios del plan de manejo más de 1.200 millones de pesos a Anzoátegui? ¿Que sabe cuánto le genera Anzoátegui en sobretasa ambiental al territorio? 12 millones de pesos al año, porque no han actualizado el catastro, porque no han actualizado el predial. Pero ¿cómo pueden sí, a través de ese proyecto, poder comprender la dinámica que se puede generar a través de una pequeña generadora de energía, por ejemplo? Ahí dejamos esa inquietud. Pero en torno a esos proyectos, miren el informe de la UME, de la Unidad de Planeación Minero Energética. El departamento de Tolima es el segundo departamento, después de Antioquia, de mayor potencial de generación de energía eléctrica con el recurso hídrico. Está publicado en la UME, el informe, precisamente por las características geográficas e hidrológicas del departamento de Tolima. Son unas pendientes importantísimas, inhóspitas. Y podríamos pensar, cuando las pequeñas centrales hidroeléctricas son la forma de generar energía más amigable con el medio ambiente. Pero miren que tiene la contradicción. Estoy tomando la vocería de los panelistas. Se reprocha porque se otorga el permiso de aprovechamiento forestal para construir una de las mejores plantas de energía solar en el Tolima. Para poder tener los paneles solares tenemos que tener un área despejada, pero toca que tumbar unos mangos, unos ficus y unas palmas para poder poner los paneles. Entonces viene la contradicción. ¿Por qué tumbar los árboles? No, es para un proyecto alternativo de energía. No se puede hacer. ¿Por qué da permiso para una pequeña central eléctrica? No, tampoco se puede hacer. Y entonces ahora en vacaciones, ¿cómo vamos a disfrutar del aire acondicionado, de la televisión y demás servicios que pueden prestar? Entonces, Jaime, yo soy del criterio de que, en efecto, cuando hay un proyecto sostenible, sustentable y socialmente hablando, apto para la región, se puede construir. Y esos términos son los que uno identifica cuando ejerce como autoridad ambiental. Por eso hemos también negado varias licencias ambientales, hidroplanadas, hidroantes. Hemos negado permisos de aprovechamiento forestal importantísimos.
pensando en esa sustentabilidad. No sé si ustedes quieren abonar mi respuesta un poquito con pasión. Compasión. Yo quiero hacer referencia a proyectos que por fortuna están avanzando. Se ve iniciativas que vienen del Banco Mundial, de la cooperación, y que han logrado penetrar en varias regiones de Colombia. Conozco el caso del Departamento del Atlántico, en el manejo de bosques secotropical, en unas reservas que comparten, digamos, los predios que hay allí tienen una parte en la reserva y se comprometen a mantener el bosque por 25 años, por lo menos, y tienen una porción de sus predios en explotaciones productivas y reciben por eso beneficios adicionales, incluidas las plantas solares. En la Orinoquia también hay varias iniciativas en esa dirección, digamos apoyadas por petroleras, por palmeros que buscan, y por ganaderos, curiosamente, que buscan migrar hacia proyectos de explotación de ganadería sostenible. Ahí todavía están muy incipientes, pero se ven voces de esperanza. Los proyectos ecopastoriles. Profesor Héctor, qué pena. Doctora. Bueno, yo de verdad que estoy muy emocionada de escuchar lo que están comentando ustedes, porque a diferencia de lo que a veces se dice de los tolimenses, que no nos articulamos, que no nos asociamos, Cortolima y muchas instituciones, la red de universidades, han demostrado todo lo contrario. Entonces, lo que está comentando Gisela, gracias al trabajo que viene haciendo Cortolima, hay muchas cosas que de pronto no sabemos que son positivas, y con las experiencias que nos cuentan de otros sitios, estamos trabajando, y estoy de acuerdo con Ligia, discúlpame Ligia, que yo no sé qué es Púcura. ¿Es de dónde? Púcura. Púcura, una Púcura. entidad sin ánimo de lucro. Púcura, Pero tolimense. de profesional tolimense. Ah, bueno. Entonces, mucho más me da alegría este tema, porque muchos de los que están acá nos han acompañado. Hemos hecho 5 congresos internacionales de desarrollo sostenible, pues en la Universidad Cooperativa, pero gracias a la institucionalidad y a la red de universidades. Ha participado la Universidad de Tolima, la de Ibagué, Uniminuto, bueno, todas las universidades, SR8, que es una red que se creó de conocimiento para este tema del desarrollo sostenible. Pero algo que me parece muy importante de lo que han comentado ustedes es que Ligia hablaba de la valoración y seguimiento. La Red Colombiana de Contabilidad y Sustentabilidad, que a veces no valoramos, yo siempre digo lo nuestro, hay un representante de la Universidad de Ibagué, hay un representante de la Universidad Cooperativa a nivel nacional, y hay un representante que aparece por España, y resulta que ese representante es también egresado de la Universidad de Ibagué, que es el doctor Héctor Sarmiento. Entonces, mire que hay muchas cosas que de pronto a veces nosotros no valoramos y creemos que lo de fuera es mejor, y el doctor Cardoso, que nos ha acompañado en la organización y en la participación de los Congresos Internacionales de Desarrollo Sostenible, lo que más valoran los extranjeros que han venido aquí al Tolima y a Ibagué es el trabajo que están haciendo los campesinos y los jóvenes menores de 25 años en el territorio, porque es un ejercicio muy importante que a veces no se valora, lo que decía Gisela, que el campesino a veces él lo ve tan cotidiano lo que tiene, que no ve qué es lo que valora el mundo, porque nosotros tenemos en el corredor norte de Ibagué, gracias al trabajo que ha hecho la Fundación Grupo Social, hemos empezado a trabajar biofábricas, tenemos temas de cacao orgánico, café orgánico, calificación de tasas, premios internacionales, pero eso no es lo que sale en nuestros medios de comunicación. Por eso celebro que las universidades que tienen comunicación están trabajando para el turismo de naturaleza, un periodismo especializado para ello, porque aquí desafortunadamente los amigos nuestros de otros departamentos dicen, pero es que uno lo que encuentra de Ibagué son noticias negativas, que robaron a fulano, que le hicieron no sé qué, ese tipo de cosas, pero tenemos un valor grandísimo que no se ha tenido en cuenta. Entonces, creo que este ejercicio tenemos los únicos, o creo que son los únicos mercados orgánicos certificados por el Ministerio de Agricultura, que era lo que estaba en Socia, ahora está en la plazoleta del PG, una cantidad de cosas que no valoramos. Entonces, con respecto a eso, exactamente el tema de valoración y seguimiento, estamos haciéndonos cargo aquí en Ibagué, con Angie Carolina Díaz de la Universidad de Ibagué y yo, estamos trabajando ese tema a nivel nacional en indicadores, y la propuesta mayor que se ha hecho ha sido por parte del Tolima,
de Antioquia y del Valle del Cauca. Entonces, tenemos muchas cosas que de pronto, esos ejercicios que hace Regnatur y Resnatur, lo que tú dices, las reservas que tenemos certificadas, una cantidad de potencial que tenemos es que seguirnos articulando para que mostremos que el potencial que tenemos es muy grande. Entonces yo creo y estoy supremamente emocionada de escuchar todo lo que ustedes comentan porque tenemos un potencial muy grande. Tomamos varias preguntas. Entonces, hay 1, 2, allá atrás, 3. A ver, Diego. Sí, doctor. Ay, compañero, eso, ahí. Bueno, muy buenos días. De pronto, más que una pregunta, es una propuesta sobre todo para Gisela, que es de Entre Aguas. Yo conozco la zona rural de Ibagué, yo diría que un 98% por el proyecto de escuelas rurales del sector cooperativo y también porque monto en bicicleta y he ido, yo creo que a todas las veredas. En España hay cooperativas de turismo rural, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Porque es que el campo allá tiene un doble propósito, la producción agropecuaria y el turismo, y porque de alguna manera el campo se volvió exótico. Cuando yo estaba en la escuela en Anaime, la mitad de los muchachitos, los papás tenían finca. Hoy en día yo creo que uno puede pasar a muchas instituciones educativas y digamos es raro el caso de la persona que tiene finca por el tema de que la tierra no crece. ¿Cómo funcionan las cooperativas? Porque pues digamos la reserva Entre Aguas es en el cañón de Cocora, más o menos, ¿cierto? Pero el cañón de Cocora tiene muchos predios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos tejer, ¿cierto?, los propietarios de esos predios? Y entonces a través de una campaña, digamos, comercial, no solamente se le da al turista la opción de conocer la reserva, sino también, venga, usted quiere conocer, por decir alguna finca de producción cafetera o de producción ganadera, o quiere ir a las cascadas de tal, o quiere ir por Honduras, o quiere ir por San Rafael, o quiere ir por cualquier, digamos, vereda del cañón. Eso es tejer. Pero ¿qué es importante en eso? Que se articule y que también hayan puntaditas del Estado, Corto Lima. Ese puede ser, doctor, digamos, un programa. ¿Cómo logramos tejer? ¿Para qué? Para que dentro de toda esa pedagogía empresarial, rural, se tenga en cuenta el tema de la conservación. Yo a veces pienso que los paseos de olla tenemos que empezar a romper paradigmas. Es que no puede ser que un paseo de olla yo tenga que ir a preparar el almuerzo allá, sino que yo vaya a que el campesino me atienda, que el campesino tenga en su finca, en su pequeña parcela, la capacidad de alojar por lo menos una familia durante un fin de semana y hacer senderismo y todo ese tipo de cosas que son propias de la parte rural. Yo dejo inclusive la universidad, han habido reuniones en las que se convocan las universidades, pero esos temas deben de articularse de manera que no sean actores individuales, sino colectivos dentro del Estado y los privados. ¿Para qué? Para empezar a tener a través de figuras empresariales. No necesariamente tiene que ser una cooperativa, puede ser una asociación, pero que cuando alguien consulte turismo rural en el Tolima o turismo rural en Ibagué, encuentre 100, 200 opciones de turismo. Para esa persona diga, uy, venga, los dueños de eso tienen que tener una finca muy grande, ¿cierto? Pero para nosotros sabemos que es una forma de, digamos, es el foco y el enfoque de los tejidos, que yo diría que los tejidos deben de ser más de región que de territorio, porque de alguna manera el territorio está, ¿no? Entonces, pero sí se tejen regionalmente proyectos que pienso que pueden ayudar a generar ese desarrollo y esa igualdad. Muchas gracias. Bueno, yo respondo, porque era una interrogante para Entre Aguas. Bueno, quiero que acá me levanten las manos quienes habían escuchado hablar de Entre Aguas. Bueno, como un 30%. Bueno, resulta que el ejercicio que me plantea el compañero es algo que nosotros tenemos un gran reto de hacer, porque es que hay muchos lugares aquí en el Tolima trabajando precisamente en el renglón de turismo de naturaleza, pero nos falta la parte de promoción, ¿sí? Realmente los medios de comunicación, como decía la compañera, siempre hablan mucho de lo malo y no de todos los emprendimientos y trabajos que estamos haciendo. Dentro de lo que hemos hecho hay varias cosas. Con el clúster de turismo, por ejemplo, se han diseñado diferentes ferias, eventos que cada vez queremos más, como se pasó con el Festival de Aves, que se hizo en un lugar en donde todos pudieran participar, porque son eventos que a veces se desconocen. Entonces sí tenemos que hacer unas misiones mucho más fuertes en la parte de promoción,
Porque, ¿qué pasa? Cuando el turismo de naturaleza es como una lista de chequeo. Dicen, ya fui a Santa Fe de los Guaduales, ya fui al Orquidiario, ya fui al Entreaguas, ya fui. Por eso es muy fácil hacer ese tejido de promoción de todos esos lugares que están trabajando precisamente en desarrollo rural, en apropiación de la cultura campesina. Entonces tenemos que diseñar unas estrategias mucho más efectivas porque han sido realmente muy incipientes. Vamos cada año a NATO, pero nos damos cuenta que en Tolima todavía nada que suena. Entonces, para contarle que estamos haciendo la tarea y que la gente que va a Entreaguas se entera de muchos trabajos que estamos haciendo y que también tenemos un aliado que son las redes sociales, donde también cada vez que vamos a un lugar de un compañero que está en el mismo proceso, nosotros también hacemos esa promoción, esa difusión para que la gente lo conozca. Quiero contarle que el año pasado y antepasado estuvimos diseñando una ruta que era la ruta Madremonte. La ruta Madremonte fue una ruta que se hizo gracias a Asocentro, que es la asociación de 11 municipios del centro de Tolima, en donde se buscaba que Ibagué ayudara a promover esos sitios de turismo de naturaleza, partiendo de Ibagué, pero hacia diferentes corredores. Entonces, la Madremonte es uno de los ejemplos, también se hizo el Tunjo, el Fraile, no me acuerdo cuál es la otra, y Madremonte, no, Santuario. Se están construyendo otras, pero les quiero hablar de la que participamos, y es unir a la Candileja, de Ibagué hacia Cajamarca, llegando obviamente hasta Toche con todo el tema del machín, de los bosques de palmas de cera. Entonces, estas rutas lo que buscaban era unir diferentes sitios que ya digamos que hemos avanzado un poquito en el proceso de normatividad, calidad del servicio, y vincular a la otra gente que también tenía sus emprendimientos. Entonces, en este caso en Ibagué se visita Orquídeas del Tolima, luego se va a Entreaguas, luego se va para Cajamarca, y en Cajamarca cogemos a Naime, a Urapanes del Bosque y luego al Museo del Campesino. ¿Alguien ha escuchado hablar del Orquidiario? Sí, yo sí. Bueno, sí. ¿Urapanes del Bosque? No. Levante la mano. Urapanes, no. ¿El Museo del Campesino? Bueno, todos los visitantes que van a Entreaguas, por ejemplo, nosotros tenemos un lugar que es los rituales de la Madremonte, y que hacemos como estrategia también del tejido para poder promocionar esos otros sitios, contarles que hacemos parte de una ruta, que la ruta se desarrolla en un día en donde usted puede disfrutar de tralalala. ¿Listo? Hay otro trabajo que hicimos también con Semillas de Agua. Semillas de Agua, eso sí yo creo que todos lo conocen. Esta organización ha gestionado también recursos y viendo también esa dificultad que tenemos de promocionar lo nuestro, se hicieron unas campañas radiales, se hizo un video y también se hicieron unos avisos en cada uno de los sitios de las reservas naturales, en donde se habla precisamente de ese trabajo de conservación y que somos un lugar donde la gente puede ir a divertirse, a recrearse, pues cuidando y valorando la naturaleza. Este es un punto que también tenemos nosotros en la reserva, que es un tablero que nos donaron y que ahí hablamos del proyecto. Invitamos a las personas a que asistan a esos otros lugares también de conservación. Tenemos también un trabajo como agencia. Entreaguas, además de ser una reserva natural, también es una agencia de viajes operadora, porque es lo que nos exige la ley para poder nosotros operar. Dentro de ese trabajo, lo que estamos haciendo es precisamente gestionando cómo podemos articular la promoción en la comercialización. La comercialización es el cuello de botella más grande que tenemos, porque hay muchas agencias de viajes, pero la gente sigue comprando los destinos ya reconocidos a nivel nacional e internacional. Entonces no hemos podido hacer un engranaje con nuestras agencias locales. Necesitamos mucho trabajar con agencias en Bogotá, en Medellín, en Cali, que ya tenemos algunas que nos están trayendo personas acá, para poder obviamente motivar a que todos esos emprendimientos de los que estamos hablando en el sector rural, pues obviamente sean motivados con el ingreso, porque si no tenemos ingresos, pues obviamente las iniciativas de conservación no van a perdurar. Entonces, en el tema de Entreaguas como agencia, estuvimos precisamente motivando en el Festival de Aves también la visita a otras reservas naturales. Tenemos en el Ministerio también una ruta campesina, en donde lo que se hace es precisamente mostrar las actividades culturales en las reservas naturales, y otros lugares también de Tolima que estuvimos haciendo también unos recorridos para valorar realmente qué es lo más atractivo, qué es lo más complementario para poder hacer ese engranaje y poder mostrarle a Colombia y al mundo todas esas iniciativas que tenemos para conservar y para contribuir al desarrollo rural. Bueno, muy bien, se nos quedaron dos preguntas en el tintero. No, solo para mencionar una cosa, que ayer estábamos hablando de los tiempos y lo que uno
se demora construyendo esto. Yo la primera vez que estuve en la Macarena fue en el 2001 en zona de distensión, y me acuerdo que la comunidad tenía una pelea muy fuerte con las FARC para que las FARC no tocaran el río, ¿no? El Guayabero en la parte alta y pues obviamente Caño Cristales. Y eso venía así, ¿no? Y creo que mucho de lo que hoy tienen en la Macarena, de una organización impresionante de turismo, ¿no? Que incluso indican no utilizar, bueno, cosas tan pequeñas como no utilice bloqueadores, sí, no, bloqueadores ni nada para ir al río porque va a dañar, vienen de un tema que ellos tienen construido desde atrás, de un reconocimiento, pero que ellos se sienten como únicos en su zona, ¿no? No de ahorita, no sé, de toda la vida, ¿no? Del mismo pueblo y la creación del pueblo. Lo digo porque creo que es importante que hay que comenzar cuando están diciendo crear tejido, eso es aprovechar que hay un reconocimiento de la misma gente de la zona sobre la riqueza natural que ellos tienen. Y que eso es lo que los puede, pues es lo que ustedes han tratado de resaltar para que que se vuelva como también una parte de ingresos. Y ayer también hablábamos de los vínculos urbanos rurales, no siempre son positivos, en muchos casos pueden ser vínculos o acciones muy negativas, independientemente de la forma, ¿no? El impacto que tiene el turismo en ciertas zonas puede ser, pues puede degradar la zona, puede acabarlo. Se ha visto en el Tayrona, con el Parque Tayrona, que lo han tenido que cerrar varias veces de la cantidad de gente. Creo que el tema en la construcción que ustedes tienen con la gente, en la regulación, digamos, todo tiene que, pues creo que tiene que venir del trabajo, mucho de una regulación propia, pues va con leyes y todo, pero de la regulación propia, con estudios de carga, con todo, sobre hasta dónde puede llegar, ¿no? El aprovechamiento de una actividad económica sobre una zona. Ay, qué pena, doctor. Héctor, qué pena, doctor. Héctor. Bueno, no es que me dé pena hablar, sino que me toca. Porque nosotros vivimos en el Tolima la corrupción cultural, nos quedamos callados hasta que nos jodió. Vea en lo que quedó el Festival Folclórico, un físico mierdero, para que robara un poco de pendejos y todos callados. Ahora, porque me ha tocado joder las dos cosas, en lo cultural, en la investigación, vainas de violencia, toda esa vaina. En este cuento nos falta hablar de ética y de honestidad, porque la corrupción se nos está encaramando por todos los lados. Y doy un ejemplo. La fundación o corporación que tenían quienes ahora manejan eso de que llaman cúpula, yo sé que es, deben recordarse la tumbada que hicieron con la educación ambiental en el Tolima. Maestro, perdón, creo que nos está confundiendo. No los estoy confundiendo, lo reconozco muy bien y el doctor Cardoso se acuerda. Y la investigación se pidió y lógicamente no pasó nada. Pero el acto de corrupción sí existió. Pero bueno, ya pasó y así quedamos. De modo que si no nos cuidamos en eso, nos pasa lo que le pasó al Festival Folclórico. Allá finalmente el doctor hace rato está pidiendo la palabra. Atrás, ahí atrás. Qué pena, doctor, ya. Y cerramos con el doctor. No, una pregunta sobre la articulación del tejido. Ustedes hablaron como de tejido y también desde la perspectiva de cadena de valor del tejido pues, ambiental necesario para que funcionen las iniciativas que ustedes están llevando a cabo. Entonces, la pregunta es un poco sobre, en la práctica, si se da también articulación con el tejido cultural y con el tejido patrimonial. Digamos, que creo que en esa visión de lo eco
del ecoturismo también incluye al ser humano, por supuesto, y a su cultura. Un país también no solo biodiverso, sino diverso desde el punto de vista cultural y patrimonial. Entonces quisiera saber si desde alguna de las experiencias de ustedes se han articulado con el tejido cultural y patrimonial de las comunidades que están, digamos, en esos ecosistemas y cómo. Bueno, para el departamento de Tolima hay un ejemplo palpable, la comunidad de Yavico Charco en Atagaima. Ellos declararon en reserva más de 2.700 hectáreas de bosque seco tropical, los últimos relitos boscosos que hay a la orilla del río Magdalena en el sector de Atagaima. Ellos concluyen esos tres elementos: la conservación del ecosistema, la cultura y sus tradiciones ancestrales. Ese proyecto está apoyado por las Naciones Unidas, con el PNUD, y es modelo a nivel nacional en esa clase de categorías de conservación. Y hay muchos otros ejemplos. El de Huepecuala, en Río Blanco, la declaratoria de Parque Natural Regional del Tolima ahora, que es, no necesitamos consulta previa. Ellos mismos firmaron el acuerdo de voluntades y dijeron, no vamos a tramitar consulta previa, y declaramos estas 4.700 hectáreas de Parque Natural Regional Huepecuala. Huepecuala, en el lenguaje NASA, montaña alta, y está allá, y están haciendo ya un proceso de establecimiento de rutas de avistamiento del oso andino, el Tremarcus ornatus. Entonces sí hay ejemplos. Lo que pasa es que nos falta mayor voluntad política, mayor compromiso de las organizaciones, los celos que se establecen dentro de las mismas regiones. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de los celos, por ejemplo, en los operadores del aviturismo. Ciertos celos ya que empiezan a entorpecer los procesos, pero debemos ser mucho más grandes para poder resolver esas situaciones. Pero sí hay varios ejemplos. Doctor, finalmente para cerrar, yo sé que de este tema podríamos hablar todo el día, pero vemos que tenemos la agenda, también viene otro sector también muy importante. Bueno, felicitaciones por este evento, y no quisiera desaprovechar esta oportunidad que estamos hablando de temas ambientales. Recordar, ¿alguien ha oído hablar de la ruta Mutis? Sí. Levanten la mano. ¿Qué estamos haciendo de la ruta Mutis? Ustedes saben que decirle al ministro de Comercio. Humboldt vino a Ibagué, vino a observar un eclipse y tiene unas crónicas bellísimas sobre Ibagué. Humboldt vino a buscar a Mutis. El año entrante es el año de Mutis y va a ser una celebración por muchos escenarios. Pero yo un poco digamos como la observación es que las entidades de orden, de control, algunas fundaciones, las universidades, tenemos que ponerle más cuidado a Mutis. Mutis ha sido, la expedición botánica ha sido el hecho científico más importante de esta nación, y es un hecho desconocido. Y ese hecho se realizó, la mayor parte de esa producción fue aquí en el Tolima, en Mariquita, en el bosque. Aquí hablamos de la conservación de los animales. ¿Ustedes se acuerdan del doctor del doctor Hormiga? Científico de MIT que estudió todo el comportamiento cultural de las hormigas de Mariquita. Quiero simplemente mencionarlo porque deberíamos tener un propósito mucho más fuerte para rescatar toda la potencialidad ambiental, turístico, cultural, investigativo alrededor de Mutis. Y el año entrante, que será el año mutisiano, el año donde habrá muchas estaciones, creo que debemos ponernos de acuerdo para que una estación de esas de trabajo científico y cultural alrededor de Mutis lo vamos a hacer en el Tolima. Entonces no olvidemos a Mutis, que comenzó aquí en la mina del Sapo, que es vestigios aquí en Mariquita. Es decir, nos conocen más en el exterior que aquí, y debemos rescatar con mucha más fortaleza el tema ambiental alrededor de Mutis. Muy bien, entonces la despedida de parte rápida de todo. No, rápidamente creo que hay algo importante frente a la pregunta que hacía Jaime Eduardo, que creo que es importante que no se pase. El tema de los servicios ecosistémicos es muy importante en la información, y hay que tenerlo claro que no es solo para poder hacer ejercicios de generación de energía y pequeñas centrales hidroeléctricas.
Eso sirve para hacer modelación geoecosistémica y para poder determinar la capacidad para hacer distintas actividades. Entonces creo que es muy importante avanzar en esos ejercicios para las PCH, para el ejercicio de la ganadería, para el ejercicio del turismo y demás. Con respecto a lo que tiene que ver con las actividades y demás desarrolladas en torno a las actividades de la Fundación, les invito a revisar nuestra página web, los invito a visitarnos en nuestras instalaciones, esperamos acompañarlos en los procesos y a aclarar aquellas inquietudes que, como el maestro Galeano, creo que están mal infundadas. Gracias. Bueno, yo quiero pues que sigamos hablando de muchas cosas que quedan pendientes. En el tema cultural y en el tema musical que nos planteaba también el amigo, el tema ambiental y cultural están muy de la mano. Nosotros, por ejemplo, desde la cosecha del bosque, lo que es el mantenimiento de guaduas, de bambús, tenemos diferentes talleres que unen el tema de la cultura musical de nuestra capital, instrumentos musicales, con el tema de la naturaleza sonora. Entonces hay mucho para hablar allí, pues tenemos toda una vida para seguir hablando, entonces muchas gracias. Eso. Yo quiero cerrar manifestando preocupación por un parque. Hemos hablado de los casos bonitos. Al lado del de la Macarena está uno que me hizo recordar ayer Carmen Villa, que es el Parque del Tinico, que se está muriendo porque digamos, alrededor, en los extremos sur, hay disidencias, delincuencia común y un aparato completo que paga 100.000 pesos por hectárea deforestada para convertirlo en potreros. La Fiscalía tomó nota del asunto, pero no ha hecho nada. Perfecto. Bueno, yo cierro una frase muy vigente para los tolimenses. Si para los santanderianos la defensa de Santurbán es una cuestión de honor, para los tolimenses lo es Galilea, defender Galilea. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias.